Buenas tardes a todos. Vamos a ir admitiendo. Hay gente todavía afuera, en la sala de espera. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy estamos con la licenciada Mariela Blanco. Ella es coordinadora del Hospital de Día de la Fundación Favaloro y miembro de la Subcomisión de Enfermería de la Sociedad Argentina de Hematología. Así que te agradecemos un montón, Mariela, por darnos esta charla, que para nosotros los pacientes es muy importante saber cuáles son los cuidados que debemos tener mientras estamos haciendo el tratamiento, la quimioterapia, porque muchas veces se escapan estos datos y por lo que vemos en el grupo que tenemos, muchas veces desconocen algunos de los cuidados que son tan importantes. Así que si querés te comparto la pantalla. Estoy viendo, a ver. Perdón que yo esto no lo manejo muy bien. ¿Vos estás compartiendo pantalla, Mariela? No, todavía no. Cuando quieras, lo Dale, ahí hacemos. está. Ahí está. No, ahí está, nada que ver, perdón. Me compartí yo. Claro. No, vos deja que yo comparto. Dale. Vos salí, deja de compartir. No encuentro cómo hago para salir. Arriba hay un cartelito verde que dice opciones y ahí vas a encontrar dejar de compartir. Tienes razón. Ahí está, listo. Ahí Perdón. está. No está Mariana, así que Perfecto, hoy estoy media perdida. perfecto. Ahí está. Estoy admitiendo gente todavía, ¿eh? Bueno, Aiden, no sé si quieres que Sí, empecemos. dale, dale. Yo voy admitiendo a la gente, sí. Adelante, Mariela. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Estoy rogando que tengamos una muy buena conexión de internet. Bueno, mi nombre es Mariela, soy enfermera y trabajo con personas que hacen tratamientos oncológicos a diario y, digamos, Aide me invitó para que podamos compartir algunos aspectos importantes que tenemos en general en cuenta en el tratamiento. No podemos hacer demasiada interacción en este momento, me encantaría saber, digamos, si son pacientes, si son familiares, pero quizás en las preguntas podemos hablar un poquito más. Y hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos transitando algún tipo de tratamiento, y son un poco los aspectos que vamos a intentar transitar, digamos, durante este rato. Y están un poco descritos aquí, son los aspectos hematológicos, o sea, de la sangre, algunas complicaciones y cuidados que vamos a tener gastrointestinales, el cuidado de la piel y de la mucosa, y algo que llamamos fatiga, que a lo mejor algunos ya saben qué es. Bien, un poco para introducir, como no los conozco, y esto es una charla, digamos, pensando en cómo ustedes están transitando quizás estas patologías, que pueden ser oncohematológicas u oncológicas, o quizás la preparación para un trasplante y demás. Entonces, repasar un poquito que están incluidos en mayor o menor grado, digamos, en todos los aspectos que vamos a ir hablando. Los tratamientos que en general, digamos, competen a esto que vamos a charlar, tienen que ver con la quimioterapia tradicional,
con la quimioterapia asociada o no a inmunoterapia, que son como drogas más nuevas, a la quimioterapia tradicional, la radioterapia, la cirugía y lo que sería el trasplante de células hematopoyéticas, que es algo que alguno quizás su médico le habló o está transitando o sabe de ello. Entonces, teniendo en cuenta cualquiera de los aspectos, digamos, dentro de estos tratamientos, es que vamos a ir hablando sobre algunas pautas y cuidados y cuestiones que sean importantes desde nuestra experiencia que puedan tener. Este dibujito, estas imágenes, hablan un poco de la diversidad de los efectos adversos posibles que puede tener cuando estamos en alguno de estos tratamientos que mencionamos. Entonces es importante que podamos primero, digamos, escucharme de una manera en que puedan pensar que no todos estos síntomas van a pasar, que todos pueden ser graduales y que tienen diferentes grados en cada una de las personas o se manifiestan de forma diferente en cada una de las personas. Y el objetivo entonces es poder darles herramientas para que puedan transitar de la mejor manera estos efectos adversos. Algunos de ellos son las complicaciones hematológicas. Estas tienen que ver con las células que tenemos en la sangre, que pueden variar su valor, y por eso seguramente su médico les va a pedir un laboratorio frecuentemente o antes de hacer tratamiento. También algunas alteraciones gastrointestinales que vamos a ir un poquito viendo, la necesidad o no de la colocación de un catéter, y esto a lo mejor lo tienen o su médico lo habló, no todos los pacientes lo requieren, pero esto también es algo que nos puede, digamos, que puede estar dentro del combo de hacer tratamiento. Algunos efectos como la alopecia, que es perder el cabello. Un poco vamos a hablar de alguna de estas cosas para que podamos tener algunas ideas y algunos cuidados que vamos a ir viendo con respecto a otros aspectos. Un poco pensar en que nuestra charla y nuestra mirada debería, o está, por lo menos desde nuestro punto de vista, y es nuestra intención, a veces incluso no lo logramos, aunque lo proponemos, es que, hoy acá escribí mal usted, que usted o vos y tu familia estén en el centro de la atención de nuestro quehacer, digamos, tanto de los médicos, del oncólogo, del hematólogo, de otros profesionales, de la nutricionista, de los enfermeros, del odontólogo, digamos, todos, del psicólogo, todos los profesionales que podamos intervenir en el tratamiento estén trabajando juntos, junto con ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos contarles algunas cosas, podemos incluso mostrarle, según la experiencia y lo que nos conocemos de las medicaciones, pero ustedes son los que van a, de alguna manera, autocuidarse cuando están en casa, cuando están en el trabajo, cuando eligen algún alimento para comer y demás. Entonces, esto es un trabajo conjunto que no ponemos porcentaje, pero digamos, es de igual a igual en muchos de los aspectos en que lo mencionamos. Uno de las repercusiones que tiene el tratamiento, digamos, directamente, quizás sin importar demasiado qué tipo de enfermedad tenés o qué tipo de tratamiento haces, es que los tratamientos convencionales y también las nuevas drogas pueden tener un impacto en el hemograma. El hemograma es un estudio que utilizamos para saber el número de células
importantes que tiene la sangre, que son vitales para la vida. Estos son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Las plaquetas nos ayudan a poder limitar el sangrado, ¿sí? Hacen un taponcito, se juntan todas para que rápidamente dejemos de sangrar. Y es por eso que con digamos, otro digamos, eslabón importante, que es la coagulación, hacen que cuando uno sangra, dejemos de sangrar a los minutos. Entonces, estas plaquetas pueden estar disminuidas a causa del tratamiento. Otro de los valores de las células de la sangre que pueden disminuir o alterarse son los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, nos ayudan a hacer actividades, a que podamos respirar normalmente y demás. Estos valores también pueden estar alterados. Y la tercera célula muy importante de la sangre son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos básicamente nos defienden de las enfermedades. Entonces son aquellos que reaccionan rápidamente cuando estamos expuestos a un microorganismo que pueden dañar. Tenemos que saber también que estos microorganismos que nos rodean también están dentro de nuestro organismo. O sea, por ejemplo, la boca es un lugar donde habitan microorganismos y cuando nuestro hemograma, nuestro sistema inmune es normal, hay un equilibrio entre estos microorganismos que conviven con nuestras defensas. Nuestras defensas se hacen fuertes frente a los microorganismos y también ayudado por otros elementos como los antibióticos y demás, podemos controlar la invasión de estos microorganismos que habitan nuestro cuerpo. La piel es otro lugar donde tenemos muchísimos microorganismos que potencialmente pueden ser patógenos, o sea que nos pueden dar enfermedad. Así podríamos enumerar muchísimas zonas o órganos de nuestro cuerpo como el intestino o el estómago y demás. Entonces, pensar que nos defendemos de los microorganismos es bastante, digamos, pensarlo como ambicioso. Entonces ahí vamos a tener que hacer algunas cuestiones de cuidados muy importantes. ¿Qué pasa cuando estas células, mediante la toxicidad que puede dar la quimioterapia, son alteradas? Entonces tenemos todo un poco más vulnerable. Tenemos menos defensas, tenemos quizás menos producción de glóbulos rojos y también de plaquetas. Entonces vamos a tener algunos cuidados especiales. Uno de ellos, y quizás uno de los más importantes que vamos a tener en cuenta, son como les decía, la prevención de infecciones oportunistas. Uno de los signos más importantes para estar atentos es la presencia o no de fiebre. La fiebre es 38 grados o más, con o sin otros síntomas. Esto es importante que ustedes lo puedan, como familia o como pacientes, lo puedan saber y estar atentos si es que pasa. Podemos tener fiebre con otro síntoma asociado o podemos tener fiebre sin otro síntoma. ¿Y otro síntoma cuál sería? Por ejemplo, tos, mocos, dolor al orinar, molestias al orinar, dolor abdominal, un granito, una lesión en la piel que se infecta, un dolor de muela. Bueno, todos estos síntomas asociados a la fiebre o no, o solo la fiebre, es una pauta muy importante de alarma para ustedes si están transitando un tratamiento oncológico. Por lo cual, es una de las pautas que su oncólogo, su equipo de enfermería y en general les va a decir que se comuniquen con ellos, que les avisen, porque es muy importante que podamos, en principio, escucharlos, que ustedes nos cuenten cómo están, pero también quizás hacer algún estudio diagnóstico, como puede ser un hemograma, para saber en ese momento cómo están esos valores y de ahí poder determinar cuáles son las acciones médicas para protegerlos.
Otra de los síntomas importantes son las petequias o los sangrados espontáneos. Las petequias son unos pequeños puntitos rojos que en general pueden estar, si caminamos, si estamos digamos, haciendo una vida normal, en general se pueden ver en las piernas, y si estamos mucho acostados, en las zonas de apoyo, donde estamos, donde digamos, toca más con la cama, con el sillón. Entonces las petequias, esos puntitos, pequeños puntitos rojos, o los sangrados espontáneos, por ejemplo, cuando nos cepillamos los dientes, o cuando nos limpiamos la nariz, son alguna manifestación de alarma. ¿Siempre son una manifestación de alarma? No, hay que tener en cuenta que podemos estar algo más vulnerables y se pueden dar algunas pequeñas muestras de estos sangrados. Lo importante es evaluar cuánto es, si es solamente una lesión que se autolimita, que no tenemos que hacer demasiado para controlarla, pero es importante que ustedes mínimamente le cuenten a su equipo de salud. La falta de aire, la imposibilidad de hacer ejercicios o actividades físicas comunes, las básicas, bañarse, levantarse de la cama, hacer algún mandado y demás, cuando esto pasa es posible que haya alguna pauta de alarma. Este síntoma también puede estar mezclado con otros, que es la fatiga, que ya vamos a hablar un poquito, pero es importante que si hay que podamos diferenciar entre la falta de aire y el cansancio frente a las actividades. No sé si, digamos, pueden digamos, entender o han pasado por este síntoma, pero es muy importante entender si esto es falta de aire, ¿sí? O un cansancio que nos impide llegar a terminar o hacer las actividades. Aunque no lo sepamos distinguir, por lo menos ahora, es importante que si tienen alguna de estos síntomas, lo puedan comunicar con sus equipos de salud, con su médico, con su enfermera o con sus familiares, si es que ustedes a lo mejor no están tan familiarizados con el WhatsApp y alguna técnica de comunicación, por si hay alguna persona mayor. ¿Cómo nos cuidamos frente al primer gran cuidado, que va a ser prevenir infecciones? Estamos vulnerables frente a las infecciones comunes. ¿Por qué? Porque les decía que habitualmente conviven los microorganismos con nuestras defensas. Pero cuando estas defensas están un poquito vulnerables o un poco mucho vulnerables, según el caso, vamos a estar más expuestos a infecciones oportunistas, y es lo que queremos prevenir. Que ustedes tengan alguna infección no quiere decir que hicieron las cosas mal, pero sí vamos a intentar prevenir todo lo que podamos. El lavado de manos y el uso de alcohol en gel. Nos lavamos las manos cuando tenemos las manos evidentemente sucias, y podemos usar alcohol cuando las manos están evidentemente limpias. Quiere decir que cuando tengo las manos con polvo, la acción sería lavarnos con agua y jabón comunes. Si no, el resto del tiempo puedo usar alcohol en gel. Evitar estar con personas evidentemente enfermas. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un amigo, un familiar, un hijo y demás que tienen una enfermedad evidente, que están con gripe, con resfríos, con moco, aunque sea leve, les vuelvo a decir, cuando estamos normales con las defensas, lo leve es fácil de controlar. Quizás en este momento somos más susceptibles a contagiarnos alguna enfermedad respiratoria. Entonces hay que evitar estar en contacto o que esa persona use barbijo y controle el lavado de manos y el uso de alcohol en gel en la mayoría del tiempo y todo lo que se pueda. Evitar compartir elementos si hay personas evidentemente enfermas o convivimos con personas que están pasando por una gripe o una enfermedad habitual.
en la higiene de los espacios comunes y el personal. Bañarse todos los días es una buena costumbre en general, pero en estas ocasiones es mucho más y está mucho más indicado, porque la piel, como decíamos, tiene muchos microorganismos que cuando y células que se van naturalmente desprendiendo de nuestra piel, y eso debemos limpiarlo por arrastre. Vamos a hablar un poquito después de eso, pero lo mejor es la ducha, ¿sí? Que el agua corra y que no se estanque como en una bañera. No es que no pueden hacer baños de bañera, salvo que tengan un catéter expuesto y demás, pero lo mejor es un baño por arrastre. Y la higiene personal diaria. Acá es importantísimo otro cuidado que tiene que ver con la higiene bucal, el cepillado de dientes. Si tenemos alguna prótesis móvil, o sea que se saca, tenemos que darle el cuidado de higiene recomendado según nuestro odontólogo. Si tenemos sensibilidad en la mucosa de la boca, debemos dejar de usar cepillos que lesionen, comprar quizás alguno de niño que sea muy suavecito, de cerdas muy suavecito, pequeño. Este es otro tip, un cepillo chiquitito que no lesione la mucosa cuando nos cepillamos, y tener mucho cuidado en el cepillado, ¿sí? Porque generalmente somos inconscientes de cómo nos cepillamos los dientes, lo hacemos casi automáticamente. Entonces, un cuidado mayor para evitar el sangrado espontáneo. Si ya tenemos sangrado, lo recomendado, digamos, en algunos casos, en general no lo necesitamos, pero como hablamos, estoy intentando hablar para la mayoría de ustedes, el uso de hisopos con colutorios como el Blackout o algún colutorio sin alcohol comercial, es importante que lo hagamos. Asociado a esto, hacer buches 3 o 4 veces por día con algún colutorio, digamos, bucal. Recuerden que pueden usar los que tienen, o bicarbonato de sodio en un medio vasito de agua, pero siempre que si es una preparación comercial, que lean antes de comprar que no tenga alcohol. Lo pueden usar rebajado tantas veces como lo puedan sostener, o no les arda, no les duela, según las lesiones que tengan o las lastimaduras que puedan aparecer en la boca. Hay tratamientos que pueden provocar alguna lesión y otros que no. Hay tratamientos que a algunas personas le provocan lesiones en la boca y otros que no. Entonces, les vuelvo a repetir, y seguramente lo voy a repetir porque no quiero que ninguno se lleve la idea de que van a tener todos estos síntomas, sino que son cuidados preventivos que tienen que ver con prevenir alguna complicación. Y si tenemos esa complicación, saber un poquito qué hacer y a quién acudir. Esa es un poco la idea. No quiere decir que todos los tratamientos provoquen todas estas síntomas o signos que yo les estoy contando. Es lo que puede pasar, y algunos cuidados muy importantes. Otra de las cosas con respecto a la higiene y a la salud bucal es que si ustedes todavía no empezaron el tratamiento o están en un impasse del tratamiento, hagan una consulta con su odontólogo. ¿Para qué? Para que les pueda ayudar a mejorar rápidamente la salud bucal, para que no tengan problemas durante el periodo de tratamiento. Hablábamos de que íbamos a poder tener algún sangrado espontáneo, o nuestras plaquetas van a estar un poquito más indefensas o menos valores. Entonces no va a ser un buen momento para hacer grandes tratamientos odontológicos. Entonces, si podemos hacer aquellas cosas que podemos previo o en el impasse en que nuestro oncólogo, nuestro hematólogo nos lo recomiende, es una buena recomendación. Bien,
Evitar la conglomeración de personas, evitar estar en sitios muy concurridos. ¿Sí? Ahora usamos barbijo, casi todavía en estos lugares, pero en algunos lugares se permite no usarlos. Entonces pensemos que ustedes, o si están transitando por alguno de estos episodios, tienen que cuidarse un poquito más. Y no solo por el coronavirus, que está todavía entre nosotros, sino por otras enfermedades que se transmiten por las vías respiratorias, que son muchas. Entonces, es importante que nos sigamos cuidando. De hecho, de paso, ya a esta altura deberíamos usar barbijos de los desechables, digamos, de aquellos eh, que se puedan usar por un periodo de horas, o aquellos que son reutilizables después del lavado. Pero no sería lo mejor usar los barbijos de tela, porque digamos, sirvieron en la primera instancia donde necesitábamos masivamente cubrir las necesidades de toda la población, pero no son lo más seguro, digamos, de todos. Entonces, los barbijos quirúrgicos, los comunes, son los más recomendados, y esto para que lo tengan en cuenta. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son los alimentos seguros. ¿Para qué? Para cuidarnos de las infecciones fortuitas. Vamos a hablar un poquito después de eso, porque esa es una pregunta y una cuestión muy importante. Dicho todo esto, decirles que las relaciones con las personas cercanas que no transitan por enfermedades, todo esto que ya dijimos, es normal. O sea, yo puedo abrazar a mi esposo, a mi esposa, puedo darle besos, puedo tener relaciones sexuales, puedo abrazar a mis nietos, puedo visitar a mi nieto, que es un bebé, y demás. ¿Sí? Entonces, las relaciones, si el otro está evidentemente sano, son normales. No, me voy a tener que cuidar de aquellos que están enfermos. O pasando transitoriamente por una enfermedad que en general suele ser respiratoria o de ese estilo. Con respecto a las relaciones sexuales, es importante hacer un paréntesis que tiene que ver con que debemos cuidarnos. A ver, debemos cuidarnos por dos razones importantes. Una, si no tenemos una pareja estable o una pareja, o hablar sinceramente con nuestra pareja, es que debemos cuidar, digamos, la fidelidad, y si no, cuidarnos, porque la posibilidad de transmitir enfermedades infecciosas por medio de transmisión sexual existen, y en este periodo no sería lo mejor. Por otro lado, cuidarnos si estamos en edad fértil, o sea, usar preservativo si estamos en edad fértil, ambos, la mujer y el varón. Digo, si son los pacientes, tanto si es una mujer o un varón. ¿Por qué? Porque quedar embarazada o ser papá no es lo mejor en esta instancia. Las medicaciones que ustedes recibirán o reciben no son buenas para el bebé, no son buenas para esa fecundación, para ese momento. Entonces, es digamos, de riesgo tanto para el feto y para la mamá, si es en el caso de que fuese la paciente, digamos, continuar con un embarazo y puede tener alteraciones. Entonces, es importante que nos protejamos en este sentido. Bien, algunas cuestiones con lo gastrointestinal. Después espero hacerlo lo más rápido posible, para que si quedan cosas que no digo y ustedes tienen alguna pregunta, la puedan hacer. Es importante que tengamos en cuenta algunas cosas que tienen que ver con el estado nutricional. Si su médico todavía no les
dijo que vean a un nutricionista o no se los recomendó, es importante que ustedes vayan, digamos, contactándose con su equipo o preguntándoles a qué nutricionista pueden ver, porque es importante que los evalúen. Muchas veces los médicos ya los evaluaron a ustedes y no hicieron la interconsulta porque ven que tienen un buen estado nutricional y que esperan que ese tratamiento, digamos, lo puedan continuar de buena manera, entonces a lo mejor entendieron que no era necesario por ahora, pero tenemos que tener en cuenta que hay algunas alteraciones gastrointestinales que pueden producir estas medicaciones que vamos a recibir o estamos recibiendo, como es la pérdida de apetito, las náuseas, los vómitos, el dolor al comer por estas lesiones que pueden haber en la boca, la alteración de la percepción de los olores y de los sabores, que está relacionado con la medicación que se les administra, la constipación o la diarrea. Hay algunas drogas que producen constipación y la mayoría produce hay algunas drogas que producen diarrea y la mayoría puede llevarlos a constipación, asociados quizás a otras medicaciones que puedan estar tomando, como por ejemplo la morfina, que a veces debemos utilizarla. Entonces, hay la dificultad para tragar, si estamos haciendo radioterapia en algunos sitios donde nos pueden dar dolor o empezar alguna molestia. Entonces, todas estas alteraciones, que vuelvo a repetir, no tienen que estar presentes, pero son parte de lo que sabemos que puede pasar en algún caso específico. Estoy hablando en general, sin hablar de un tratamiento en particular, nos pueden hacer que a partir de estos síntomas comamos un poco menos. Si comemos un poco menos, estamos debilitando nuestro estado nutricional. Y lo que necesitamos es que nuestra nutrición sirva de soporte, como si fuese un andamio, como si fuese una estructura, para cuidarnos y mantenernos a recuperarnos después de cada aplicación de tratamiento. Entonces, es muy importante que ustedes puedan preguntarle a su doctor si creen conveniente ver a una nutricionista. Ustedes pueden sacar un turno con una nutricionista. En general es mucho mejor que se dedique al área, pero si no, que los ayude a estar bien nutridos. A ver, un concepto muy importante es que el peso no nos habilita a decir que estamos bien o mal nutridos. O sea, podemos ser muy gorditos y no estar nutridos, y viceversa. Pero en esta etapa, el peso es algo que nosotros vamos a medir, porque es lo que podemos medir. El médico puede medir en la consulta médica. Entonces, si ustedes van bajando de peso, esto nos habla claramente de que están alimentándose menos. Entonces, allí vamos a tener que reforzar. Es importante que podamos mantener un equilibrio entre lo nutricional y estos efectos adversos que podrían provocar los tratamientos. ¿Qué podemos hacer, digamos, frente a estas alteraciones que describíamos antes, ¿no? Que son parte de lo que puede pasar? No sé si esperamos, pero podemos sentir saciedad precoz. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos a comer el plato que habitualmente comíamos y llegamos a la mitad y ya estamos satisfechos. O tenemos alteración del gusto, o alteración de los sabores, o le sentimos sabor a metal a toda la comida, o tenemos alguna lesión en la boca, o nos lastimamos, y entonces eso hace que no podamos comer demasiado bien, que tengamos constipación o diarrea, entonces no estamos asimilando, absorbiendo los nutrientes que necesitamos, o tenemos náuseas, entonces esto hace que no tengamos ganas de comer. Algunos tips para ayudarlos: que los alimentos tengan una temperatura templada, que no estén ni demasiado fríos, ni demasiado helados, ni demasiado calientes, porque eso altera la mucosa digestiva. Piensen que si ustedes tienen alguna sensibilidad en la boca, todo el aparato digestivo, desde la boca hasta el ano, tiene la misma pielcita que la boca, o muy similar. Entonces, toda esa pielcita, toda esa
mucosa va a estar alterada por la quimioterapia, por los tratamientos en general, tanto la quimioterapia, la radioterapia, todo lo que hagamos como equipo médico. Ustedes, si quieren, después me preguntan, o a su médico, en qué porcentaje les va a, según el tratamiento que hagan, los va a implicar esto, pero alguna cosita puede ser que haya. Bien, entonces, la temperatura de los alimentos. Pensar que deberíamos no saltear alimentos, o sea, la idea es que ustedes hagan cuatro comidas diarias. No salteen las comidas. Solemos saltear las comidas. ¿Por qué? Porque trabajamos, porque estamos apurados, porque comemos parados, porque comemos mal. En esta instancia, es importante que ustedes hagan las 4 comidas diarias. Esto quiere decir que desayunen, que almuercen, que merienden y que cenen. A lo mejor ustedes van a ir viendo que esos alimentos no lo pueden completar como estaban habituados a comer. Entonces, si esto pasa, ahí tenemos que ir a fraccionar los alimentos, empezar a comer más frecuentemente y menos cantidad. Hay una cuestión que estamos acostumbrados a comer. La comida, los alimentos son costumbres. ¿Por qué una familia come todo verduras y una familia come todo carne? Aparte que los educaron de así, de alguna manera, sus papás comen de esa manera y nosotros seguimos como las tendencias a lo que nos enseñaron. Bien, la costumbre es que comamos un almuerzo que tenga una guarnición y una carne, por ejemplo. Pero es posible que esa costumbre la tengamos que variar. Entonces, a permitirnos cambiar las costumbres, puede ser que un día solo almuerce un flan con dulce de leche, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es lo que puedo tolerar, porque es lo que tengo ganas de comer, porque es lo que me ayuda a no masticar, porque me duelen las encías, o me duelen los dientes, o me cuesta tragar. Entonces, permitirnos cambiar las costumbres. Esto es muy interesante para la familia, si hay algún familiar, o para que ustedes lo transmitan. Es que las familias a veces somos un poco hinchas, si somos cuidadores, si somos los que estamos cuidando, y queremos lo mejor, obviamente, y lo que hacemos es decir, come, le insistimos, hacemos estrategias, las esposas o las mamás cocinan lo mejor y lo que más les gusta. Entonces es posible que a pesar de toda esa voluntad y ese trabajo, cuando nos sentamos a la mesa a comer no tengamos deseos o no podamos terminar el plato o no queramos comer eso, aunque unas horas antes lo hayamos pedido. Esto puede pasar y hay algo que a mí me gusta decir, es que hay que normalizar algunas cosas. Esto es normal. Que hace 2 horas tuviéramos ganas de comer milanesas con papas fritas y ahora no lo deseo, no puedo comerlo. Y las milanesas son las mejores milanesas, las más caras, las pelletitos, las chiquititas, las sin grasa, sí, pero el paciente, la persona, entiende que no puede comerlo en ese momento. Entonces esto hay que normalizarlo también. Otra cosa importante es valorar la calidad sobre la cantidad de alimentos. Por eso es muy importante que podamos tener un ojo crítico de la calidad de los alimentos que comemos. Por ejemplo, si vamos a merendar ahora dentro de un ratito, bueno, ya está casi para cenar, pero si merendamos y tenemos ganas de comer algo dulce, muy dulce, no es lo mismo la calidad de un alfajor comercial del kiosco que una porción de torta casera con dulce de leche y baño de chocolate. Es igual de dulce, es similar en rico, pero en nutrientes no es igual. Entonces, si podemos, tenemos que elegir el mejor nutriente. Digo si podemos porque a veces tenemos limitaciones, pero la calidad sobre la cantidad. Si queremos tomar solo sopa, esa sopa puede estar enriquecida con una cucharada de queso crema, con una cucharada de crema, con claras de huevo, con un huevo batido, con germen de trigo,
con avena, digamos, enriquecer todo lo que podamos cada alimento para que cada oportunidad de alimento sea utilizado la mejor oportunidad. Saborizar lo que más podamos los alimentos, a veces les decía que se puede complicar porque se nos cambia el gusto, y esto es verdad, que puede pasar, o les sentimos el gusto igual a todo. Vamos a tener que entender que la instancia de alimentación es una instancia como de antibióticos, como una instancia necesaria. Entonces, a pesar de eso, vamos a tratar de activar la segregación de saliva por medio de caramelitos ácidos o de algún hielito, pero hielo fabricado en casa con agua mineral. Y hablando de agua mineral, es infaltable que tomemos líquidos. Los líquidos, preferentemente siempre el agua, pero si no, los líquidos más claros son los mejores, digamos. No hablo del vodka, precisamente, que es bien claro. Sino un caldo, un tecito, una infusión, jugos exprimidos, digamos, todo lo que nos pueda hidratar, aún aunque no tengamos ganas, deseos de comer. ¿Por qué? Porque lo más peligroso de esto es no comer, pero tampoco tomar líquidos. Y la falta de líquidos hace que rápidamente tengamos síntomas, nos sintamos mal. ¿Qué pasa? Nos baja la presión, nos da sudoración, nos da inestabilidad física, nos podemos caer, nos podemos desmayar. ¿Esto es por la quimioterapia? No, no es por la quimioterapia, son por efectos adversos que pueden hacer que no tomemos suficiente líquido. Entonces, son todas pautas para estar atentos y no caer en esas cosas que serían más graves, pero que es importante que la tengamos en cuenta. Tomar líquidos, no saltear comidas y hacer comida frecuente si es que no llegamos a la cantidad de alimentos normales para ustedes diariamente. Muchas veces estamos en sobrepeso cuando iniciamos algún tratamiento. Esto hace que bajemos rápidamente de peso, porque a lo mejor comíamos mucho más de lo que nuestro cuerpo requería y ahora hacemos menos actividad, entonces vamos a bajar de peso. Por eso la consulta precoz con la nutricionista o la consulta precoz con su oncólogo o con su equipo, con su enfermera, para que ellos los puedan guiar en qué instancia están y qué alternativas tenemos. Algo antes de seguir es que me parece muy importante y que no ahondé, que fue los alimentos seguros. Obviamente esta es una charla informativa, general, y ustedes tienen que hacerle caso a su médico tratante, ¿sí? Él sabe qué es lo mejor para ustedes. Pero hay algo que me gustaría, un concepto importante que me gustaría dejarles, es que los alimentos, más allá de la indicación específica de su médico, que puede ser coma todo cocido o coma algunas cosas peladas o hierva todo, su médico le puede dar una indicación específica. Pero los alimentos seguros son los que sabemos de dónde vienen, cómo se prepararon, cómo se cocinaron y cómo se conservan, ¿sí? Yo compro pescados, sé la pescadería que compro, sé cómo los transporto, si los tengo en el auto 6 horas o vengo rápidamente a casa y los guardo en la heladera, si cuando la persona que los prepara se lavó las manos, no está enferma, lo hace con cuidado, luego de cocinarlo a la temperatura correcta, y no los consume inmediatamente, los refrigera. Entonces es una comida segura, es un alimento seguro. Frente a alguna de estas interrogantes de los que hablábamos, de estos pasos, si yo voy a un restaurante, por ejemplo, y hay una ensalada, una riquísima ensalada de tomates, pero yo no sé quién las preparó, si esa persona se lavó las manos, si estornudó arriba de los tomates, si después de cortar el tomate se tocó la nariz, no es un alimento seguro.
Si mi esposa o mi madre o la persona que trabaja en casa y frente a todas estas recomendaciones hizo una riquísima ensalada de tomate y yo tengo permitido por mi doctor comer alimentos crudos, es un alimento seguro. Les doy otro ejemplo que me parece como muy gráfico, es una tarta. Una tarta en casa es segura, la cocino con todos los cuidados, el lavado de la verdura, por ejemplo, con la decontaminación, con gotitas de hipoclorito de sodio, con unas gotitas de vinagre en la segunda enjuaga o en la primera enjuagada. La seco, la proceso, hago la tarta, la consumo y como sobró tarta, la guardo en la heladera, tapada para protegerla y demás. Bien, esa tarta en un restaurante la hicieron señores que no conocemos o señoras que no conocemos, se cocinó, la dejaron en el mostrador porque en general no las tienen en la heladera y están ahí, digamos, a merced de todos los microorganismos que hay en el restaurante. Y después nosotros la consumimos porque pensamos que es seguro, porque está cocido. Entonces no es solamente alimentos cocidos, son alimentos seguros, es lo más importante para tener en cuenta. Lo mismo con los líquidos. Si usted vive con adolescentes, por ejemplo, y tienen un botellón, una botella de agua que consumen todos, pero los adolescentes en general, para no echarle solo echarle la culpa a los adultos, toman del pico, o sea, como yo estoy tomando ahora mi botellita individual, si hacen eso con mi botellita individual y todos toman del pico, esa no es un agua segura. El agua segura va a ser aquella que yo sirva en un vaso limpio. Entonces, estos conceptos o estos cuidados son para tener un ojo un poquito más crítico frente a los alimentos y demás. Algo que sí no deberían comer, no deberían consumir, son alimentos, carnes crudas. Sushi, algún preparado no me salen las palabras, pero alimentos crudos, carnes crudas, no deberían comer en esta etapa. De ninguna manera, no importa la recomendación de su médico, ¿sí? Y tampoco compartir mate, que ya de por sí es un asquito importante. Bien. ¿Qué cuidados con la piel y mucosa? Y quiero apurarme, así podemos tener un poquito de preguntas. La piel va a estar sensibilizada. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama una abrasión que producen los tratamientos oncológicos, ¿sí? Una dermoabrasión. O sea, la piel es un órgano que se lesiona, es sensible frente al viento, al sol, a las lesiones, pero también a lo que consumimos. Y la quimioterapia entra en nuestro organismo y afecta mucho de nuestros órganos. Entonces hay que cuidarla usando jabones con crema, o sea, los comerciales con crema, hay una marca muy comercial, ustedes la conocen, del neutro, de que no tiene perfume, todo neutro. Pueden bañarse, digamos, con eso, agua templada, ¿sí? La temperatura del agua es muy importante, que no sea ni muy fría ni muy caliente, ¿sí? Porque eso lesiona la piel. El secado que sea suave, intentando que sean como toallas de esas que no son rugosas, que no son, que raspan, digamos, que que estén un poquito nuevas, a lo mejor que sean suaves, la calidad del algodón, o pensemos en que estamos secando un bebé. A ver, si estuviéramos secando un bebé, lo haríamos con una toalla suavecita. Bueno, una cuestión así. Nutrirnos con cremas tópicas, con vitamina A. ¿Sí? Cualquier crema de comercial que tenga vitamina A y que tenga la menor cantidad de excipientes. Cuando compren, lean atrás y vean que tenga poquitas cosas. ¿Sí? Cuanto menos tenga, mejor. Si es posible, si pueden adquirir una crema de farmacia con vitamina A,
tipo las de Aveno, que son un poquito caras, o las de Vagovit, una de esas que son más caras, pero son las mejores, digamos, ¿no? Pero si no, pídanle a la farmacia, a la farmacéutica, una crema con vitamina A económica. Hay algunas económicas que son muy buenas y tienen pocos excipientes, que son neutras y son muy buenas. Tienen que por lo menos hidratarse 1 o 2 veces por día. Tienen que cuidarse del sol, siempre. Las medicaciones, algunas más o menos, pero ninguna se lleva bien con el sol. Entonces tienen que protegerse. Físicamente se ponen un gorro, mangas largas o protectores solares de por lo menos 40 para arriba de protección. No afeitarse con afeitadoras de Gillette, de corte, tienen que ser afeitadoras eléctricas, ¿sí? Esto para el hombre y para la mujer. No utilizar, queremos que sigan cuidando las damas y los caballeros de tener vello o de estar hermosos, pero tienen que evitar la Gillette, los alicates, todo lo que pueda lesionar las cutículas. Piensen que se están cortando las uñas a un bebé, otra vez, un buen ejemplo, tanto de las manos como de los pies. Si tienen la posibilidad económica de visitar a un podólogo una vez al mes o cada tanto, es una buena indicación. Esto a veces económicamente no podemos, pero si podemos es bueno, ¿no? Para no lastimarnos, porque cualquier infección chiquitita, en un mal corte, en un corte demasiado, es un problema en este contexto, que no tenemos todas nuestras defensas intactas. La pincita de depilar también es otro inconveniente. Hay ahora muchas maquinitas eléctricas para cortar el vello que son muy eficaces, y lo mismo que usar ceras que lastime la piel, que tire la piel para las damas. Entonces estas son cosas que uno no recomendaría. Con respecto a las tinturas, y ahí no sé si después hablaba algo del cabello, pero con respecto a las tinturas, no es que no recomendamos teñirse, sino que intentamos que elijan las tinturas menos malas. ¿Sí? Hay tinturas sin amoníaco, un poco más cuidadas en el mercado, todos tienen químicos. Pero ¿qué pasa con la tintura? El cuero cabelludo es piel, es parte de la piel que puede estar lesionada. Pero también puede ser que esté afectado por la quimioterapia. ¿Sí? El folículo piloso puede debilitarse como consecuencia del tratamiento. Entonces, en algunos tratamientos, según la medicación que reciban, es posible que el cabello se caiga. Si ustedes están en una instancia que todavía no saben si esto va a pasar, tienen que preguntarle a su equipo, a su médico, a su hematólogo o a su enfermera, para que ustedes estén preparados. Es bastante delicado el tema del cabello, no todas las personas le pueden dar el mismo peso anímico y demás, pero claramente el cabello es algo que nos protege de cómo nos vemos, nos protege del sol y de la lluvia, del viento y del frío. Entonces tenemos que prepararnos un poco para transitar este periodo. Si alguno tiene alguna pregunta al respecto, después podemos hacerla. Yo, digamos, hace mucho tiempo que trabajo con personas que se les cae a veces el cabello, y algunas estrategias que ellos han usado a lo mejor pueden ayudar. La consulta con el odontólogo, la higiene que ya hablamos, ¿sí? Complementar con buches sin alcohol, higienizar y sacarse la prótesis si es que tienen prótesis móviles por la noche, limpiarlas con los productos comerciales o con bicarbonato de sodio, con un cepillito especial, para que en esas placas, en esa prótesis, no se colonice, no haya microorganismos que después infecten nuestra boca. Entonces esto es importantísimo. Tenemos que estar atentos a los cambios de la piel y de la mucosa, ¿sí? Si se pone roja, si tengo lesiones en las manos, si tengo ampollitas, si me duele, si me quema, todo esto hay que consultarlo con su médico. Bien,
Rápidamente hay otro síntoma que es muy usual en los tratamientos, también cuando hacemos radioterapia, cuando salimos de una cirugía, cuando salimos de un trasplante, que es lo que llamamos fatiga. La fatiga es un síntoma muy frecuente, más, digamos, más presente en los tratamientos y en los pacientes que tienen alguna enfermedad oncológica, de lo que a lo mejor se manifiesta o incluso el equipo de salud le toma en cuenta. ¿Sí? Es una causa muy frecuente de malestar. Es un cansancio inexplicable que no revierte con eh, con el sueño, con el descanso, que a lo mejor nos levantamos con mucha energía y a medida que van pasando las horas, esa energía se va acabando y lo que va pasando es que nos da imposibilidad de poder a lo mejor hacer alguna cuestión normal, ¿no? Como tener ganas de bañarnos o ir al supermercado. Entonces, ¿qué pasa? Éramos personas que hacíamos actividades durante muchísimas horas y más si éramos estas personas que hacemos miles de cosas a la vez y con miles de llevar a los chicos, venir, traer, cocinar, limpiar, ir al trabajo y miles de cosas más. Entonces vemos como esto es muy notorio y la familia también lo ve. Esto es algo muy importante, tenemos que normalizar que esto puede pasar durante el tratamiento hasta que nos recuperemos. Algunos días más, algunos días menos. La radioterapia puede causar esto y a veces por un tiempo posterior este cansancio puede estar presente. ¿Cuáles son las estrategias para poder lidiar con este síntoma? Primero, creo que lo más importante es normalizarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que entendamos que es algo normal en este periodo, en este proceso. Que la familia, los amigos o quienes ustedes crean conveniente entiendan esto, porque son los que nos van a apoyar. Porque, ¿qué pasa? Una de las cosas que nos pueden cambiar un poquito es el humor. ¿Por qué? Porque estamos pasando por un periodo que con los síntomas, los miedos, las incertidumbres, nos puede consumir energía. Y esto también hace que la familia, como les decía antes, quiera dar lo mejor, pero a veces no sé, les planean la vida, les dicen, bueno, vamos a salir a caminar, que te hace bien, cosa que es verdad, el ejercicio físico es bueno para este síntoma, pero muchas veces ustedes no van a tener, o en alguna oportunidad, en algún momentito, no van a tener ni deseos de nada de eso. Entonces, es importante que entendamos, para no ponernos de mal humor, para hablar, digamos, para tener una comunicación eficaz con nuestra familia, con las personas que nos aman y que queremos, que no podemos, ¿no? Y esto tiene que ser entendido. Organizar las actividades. ¿Qué actividades, cuando estoy en ese día que no tengo muchas ganas de hacer absolutamente nada, qué actividades son imprescindibles? ¿Qué cosas tengo que hacer sí o sí? Y no puedo dejar de hacer. Ir a sacarse, por ejemplo, un laboratorio porque el doctor me lo pidió urgentemente es una obligación, pero a lo mejor ir al supermercado no es una obligación. Entonces voy a tener que empezar a ceder algunos roles que tenía o que me lo siento como propios, por lo menos un ratito, hasta que yo pueda volver a retomar o tenga energías para hacer. Pensar que va a haber dinamismo en las energías, o sea, voy a tener ganas a la mañana y a la tarde voy a tener ganas de dormir en la siesta, y yo nunca en la vida dormí la siesta. Entonces voy a tener que acostumbrarme y normalizar este nuevo estado en que sí necesito descansar y a lo mejor organizar actividades, tener un impasse, tener un descanso y luego volver a seguir con otra actividad que tenga que hacer. Y detectar otros factores que influyan o intervengan. Esto puede, digamos, por eso es importante que ustedes se lo digan a sus doctores, porque a lo mejor ellos pueden ver si esto es físico,
solamente, si hay algo que podemos hacer para ayudar, si hay algo que emocionalmente nos está ayudando a sentirnos más fatigosos o más cansados, y esto también es normal, ¿sí? Que de alguna manera, muchas de las cosas de nuestra vida, o como la teníamos organizada, ya no es igual que antes, y esto produce tantos cambios que producen una necesidad de energía. La familia es un gran apoyo, los amigos, la pareja, quienes estén alrededor nuestro, es un gran apoyo, y en esto tenemos que tenerlo, digamos, que sean aliados, ¿no? Encontrar ejercicios adecuados, ejercicios de respiración, ejercicios de yoga, fomentar la recreación, lo que podamos, ¿sí? Quizás un juego de mesa con el nieto, alguna cuestión que nos ayude, o con los sobrinos o con los hijos, que nos ayude a relajarnos, a pensar en otra cuestión, y no solo centrar nuestra energía en este momento de tratamiento y de algún síntoma de estos que, como les decía al principio, pueden aparecer en algún gradito, un poquitito más, pero es para que ustedes puedan armarse, puedan estructurarse y tener herramientas para poder sobrellevar y saber qué hacer. Permitirse el descanso. Vuelvo a decir, muchas personas creen que descansar es de debilidad y no tiene que ser así. El ejercicio controlado, un ejercicio favorece el sistema inmune, mejora la calidad de vida, hace que segreguemos sustancias que nos hagan sentir mejor, disminuye la toxicidad de los tratamientos y nos ayuda a recuperar o mantener un peso ideal. Entonces, hacer el ejercicio controlado. La caminata es uno de los ejercicios más recomendados. ¿Por qué? Porque podemos hacer 1 kilómetro, 10 kilómetros o media cuadra, de acuerdo a lo que podamos hacer. Entonces podemos regularlo, podemos mantener el paso, la frecuencia, podemos controlar la respiración, podemos hacerlo acompañado. Entonces es un buen ejercicio siempre que su salud en ese momento se los permita. Algunas cuestiones, algunas preguntitas frecuentes o importantes para nosotros transmitirle es el cuidado con las excretas. Las excretas son la caca y el pis, básicamente. ¿Qué pasa? ¿Cómo se eliminan todos los residuos de las medicaciones que las enfermeras les administramos? Se segregan en general por el pis y la caca, ¿sí? Básicamente, en general. Por la respiración también, por la piel también, pero en general la mayoría de las medicaciones se segregan por el pis, por la orina. Entonces, hay una estrategia muy importante para cuidar a los otros y para usted mismo, para ustedes mismos, es que cuando nosotros orinamos, ahí hay un montón de desechos de medicación, que son tóxicas, y en un grado sí. ¿Por qué? Porque lo que quieren es alterar las células, esas células que tenemos malas, o que están creciendo atípicas o anormales, entonces tienen cierta toxicidad. Si nosotros apretamos el botón del inodoro con la tapa abierta, lo que hacemos es que se eleven un montón de gases que quedan en el medio ambiente, en el baño, que podemos aspirar nuevamente nosotros como pacientes, como aquel que está recibiendo quimioterapia, pero también puede ir nuestro nieto, nuestra esposa, la persona que trabaja en casa, quien sea, detrás de nosotros y aspirar a algo de eso. Entonces, una de las recomendaciones que les damos es que bajen la tapa del baño antes de tirar el botón y que tiren 2 veces el agua. No es bueno para la ecología, pero es bueno para las personas que conviven con nosotros. El contacto con las personas, dijimos que el contacto es normal, ¿sí? Es normal si las personas están evidentemente sanas y no han estado en contacto con enfermedades infectocontagiosas y demás. El contacto con las embarazadas, las mujeres amamantando y los bebés también es normal. Pero tengan en cuenta esto último que decía de las excretas, ¿sí?
a esas personas las vamos a cuidar muchísimo más de aquellos gases que podamos emitir. Ustedes, salvo algunos tratamientos específicos que su médico le va a decir, ustedes no emanan nada, si no emanan radioactivos, no, si, salvo algunos tratamientos muy específicos que yo no voy a mencionar ahora, pero su médico le va a dar, le va a decir, y todos los que lo tratemos le vamos a decir, pero el paciente en general, los tratamientos no producen enfermedad al otro. Entonces no tiene que aislarse, ¿sí? Trabajar, podemos trabajar, usted puede trabajar, puede hacer su vida normal, siempre y cuando pueda, y esto lo gratifique y mantenga su calidad de vida. Ahora, si esto es un extremado esfuerzo, si esto lo perturba, va a tener que hacer aquello que pueda, obviamente, hay tantas necesidades como seres humanos, eh, pero para no trabajar o no trabajar tan intensamente o trabajar desde su casa o las opciones que usted pueda, según cada uno pueda según sus necesidades. Y hablamos de las relaciones íntimas, las relaciones de pareja, creo que quedó claro, y si no, podemos tener alguna consulta. Los aspectos emocionales es un aspecto muy importante, somos un todo, somos un cuerpo social, un cuerpo espiritual, un cuerpo mental, y cuando tenemos algún diagnóstico, alguna enfermedad, o pasamos por un proceso en el que tenemos que poner nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico, perdón, todos los aspectos de nuestro ser se pueden ver alterados. Hay personas que se conocen mucho, que tienen un autocuidado o un autoconocimiento, eh, o herramientas suficientes para no necesitar de ayuda, pero tenemos que normalizar también que hay muchos instrumentos profesionales como los psicólogos, por ejemplo, psicólogos psico-oncólogos que se dedican a poder acompañar a personas que están transitando enfermedades oncológicas, digamos, y que pueden serle útil en este periodo. No quiere decir que usted esté loco, ni que sea para toda la vida, ni que sea dependiente de otra persona, ni que contarle lo que le pasa a otro sea falta de intimidad, ni mucho menos. Es usar las herramientas científicas y demás que tenemos para buscar ayuda. El yoga, por ejemplo, ejercicios de respiración, mindfulness, terapias alternativas, terapias o complementarias más que alternativas, nos pueden ayudar y deberíamos pedir ayuda. Para ir terminando, sepamos que hay organizaciones, hay lugares que nos pueden ayudar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, prótesis y ropa íntima de mamas, digamos, que son para el corpiño, la gente Mandinga tiene, por ejemplo, Mandinga Tattoo, es una casa de tatuaje que hace tatuajes gratis para pacientes que han tenido alguna cirugía, por ejemplo, de mama. Regina es una casa de cosmética que tiene, digamos, pinturas para cejas, y hay mucho en el mercado. El bar de cejas es un lugar donde también pintan cejas cuando a veces se caen. Hay productos capilares para ayudar al crecimiento del cabello luego que finalizamos el tratamiento. Hay pelucas o implantes de cabello que tienen que ver con pelucas que se pegan, que quedan sumamente naturales. Tengo otro dato similar, que un poco más económico, lugares de pelucas que son muy buenas, en lugares donde alquilan o donan pelucas para personas que no tienen
que no tienen forma de adquirirlas y ven la necesidad de tenerla o no. Bueno, elementos, estrategias para que podamos transitar de alguna manera, de la mejor manera, este periodo con algunos síntomas o algunas circunstancias que, que puedan requerir la ayuda extra, ¿no? Y un poco darse a la ayuda de otros. Otra estrategia son los grupos de ayuda. No sé cómo, la verdad que nosotros hemos dejado de hacer reuniones familiares después de la pandemia, todavía no hemos arrancado, pero el Pirovano creo que tenía un buen grupo de ayuda para pacientes. Bueno, mismo linfomas, claro, me estaba olvidando, linfomas argentinas, digamos que reúne a una gran cantidad de patologías oncológicas o de procesos similares, de enfermedades crónicas que pueden darles, digamos, alguna alternativa. No sé, Aide, ¿qué te parece? Sí, Si hay nosotros algún punto. tenemos una vez por mes la licenciada Mariana Godoy, que ella es psico-oncóloga, hace un Zoom para pacientes y para familiares. Y esta licenciada tuvo linfoma de Hodgkin hace muchos años, así que conoce muy bien el perfil del paciente, ¿no? Y lo da para pacientes con linfoma, después otro día da para pacientes con mielofibrosis y otro día para pacientes con síndrome mielodisplásico. No están las fechas del próximo mes, así que si se fijan en nuestro Facebook o en nuestro Instagram van a estar. Y también hay una chica que es voluntaria nuestra que va a empezar a dar unas talleres de meditación guiada los días miércoles por Instagram. Hoy voy a subir el flyer. Así que, bueno, son siempre cosas para ayudar, ¿no? Pero me Sí, pareció fantástico lo que dijiste todo. Las meditaciones guiadas, mindful, digamos, son realmente estrategias sumamente poderosas para todos, ¿no? Digamos, para disminuir el estrés, para poder descansar mejor, para todos. Por eso digo, a veces en circunstancias como estas, entendemos que necesitamos otros recursos, entonces tenemos que estar como abiertos o dispuestos a recibir, ¿no? Esas pequeñas ayudas que no siempre serán todas para nosotros, o sea, no todos hacemos terapia, no todos hacemos mindfulness, no todos hacemos yoga, o no todos tejemos crochet, ¿sí? O sea, lo que te sirva, ¿sí? Exactamente. Digo, un poco esto no tiene que ver con que tenés que hacer alguna cosa, sino que con lo que sirva para tu caso en este momento, para tu familia, en tus circunstancias. Están pidiendo que pongas la placa de recomendación para los familiares. Es la última, el último slide. Lo último que pasaste. El apoyo psicológico. ¿Los datos útiles o lo No, de... la parte psicológica, cómo tiene que actuar el familiar frente a un paciente? Bueno, esto es una... No tengo problema de compartirlo ahí. Esto es, digamos, es un trabajo no es un trabajo propio, es un trabajo ahí está, es un trabajo de estudiantes de psicología de la Fundación Favaloro del último año, o sea, del último año de carrera, que trabajan frecuentemente con los pacientes que están haciendo tratamiento, y estos son algunos lineamientos, ¿sí? Son generales. Algunos les puede servir y otros no, porque claro, somos muy individuales y tenemos una historia muy individual, y cuando pensamos en esto de cómo ayudar a un familiar, tenemos que pensar que tiene una historia, ¿no? Digo, cómo es, qué tipo de persona fue,
o es, si es una Claro, ¿qué persona relación que tienen, tuvo dirige, con que ese tiene una familiar? personalidad tipo A, que dirige, que arma, que planea, que organiza, va a ser una persona que le cueste a lo mejor enterarse de todas estas cosas que están pasando. Entonces es importante que veamos esto en contexto, ¿no? Por eso a veces pedir ayuda, no solo para el paciente, sino también para la familia. Yo he tenido muchas esposas, familiares, en general esposas, que empiezan a hacer terapia gracias a, digamos, a punto de partida de buscar herramientas, de poder tener un espacio, de poder encontrar, digamos, la mejor forma de ayudar, y esto sin duda siempre hablar nos ayuda. Eh, lo Así que que dice la yo soy una psicooncóloga, convencida, ¿no? De que la terapia psicológica es una gran ayuda. que te quería agregar que lo que Tal cual. dice la licenciada Godoy, y también coincidían otras psicólogas que estuvieron con nosotros, le aconsejan al familiar que no abrume al paciente, que solamente le diga, bueno, yo estoy acá, estoy para lo que vos necesites, vos pedime, eso por un lado, y por otro lado, bueno, ayudarles en los trámites, eso sería buenísimo, pero digamos, muchas veces el paciente se siente abrumado por la presión del familiar que está muy preocupado, entonces con decirle, bueno, yo estoy acá para lo que necesites, lo libera un poquito de esa presión, ¿no? Quizás esa Tal era la cual. pregunta que querían hacer de recomendaciones familiares. ¿Alguien más quiere hacer Sí, alguna pregunta? con respecto a los familiares, yo puedo hablar por haber visto muchos familiares, pero también por haber sido la hija de un paciente oncológico. Y lo que pasa es que con el afán, con el amor que tenemos a nuestra familia, lo que hacemos es rodearlo y de alguna manera ¿La asfixias? imposibilitarlo a tomar decisiones. Entonces, un hombre o una mujer que ha sido a lo mejor la cabeza de una familia donde todo el mundo le decíamos hasta que fuimos muy grandes a quién votábamos, por ejemplo, cuando íbamos a votar, ¿a quién votamos? Eh, de pronto no tomaba decisiones, ni de cómo ir a la consulta médica. O sea, si lo llevábamos o iba solo. O sea, no hay ninguna decisión. Y esto tiene que ver con nuestra necesidad de ayudar, de amar, de proteger. Pero nos tenemos que separar un poquito de ahí y entender esto de que eh, el otro tiene que saber que estamos y quizás dar un mensaje diferente y no tomando decisiones. Muchas veces con los padres grandes hacemos lo mismo, ¿no? Esto tipo para pensarlo un poco. Cuando tenemos padres muy grandes, dejamos de, no les permitimos tomar decisiones y los mandamos. Y a Sí, veces mi mamá me dice, vos lo único que haces es mandarme. Claro, porque quiero que no se lastime, que no, protegerla. tal cual. Y de alguna manera hacemos más o menos lo mismo que ellos hacían cuando nosotros éramos chicos, nos Claro, mandaban. exacto, Es, es muy usual eso. es normal. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pueden desactivar el micrófono y preguntar. O por el chat, si se O por el animan, chat. o contarnos algo, que a Había lo una mejor paciente que dijo que sí, tiene 31 años y que está el martes tiene la tercera quimio, Fabiana. Así que supongo que le habrá venido bien esta charla. sí, digamos, seguramente ya se conoce un poco Sí. más, tiene alguna, eh, eh, digamos, la ha pasado bien, más o menos, o mal, digamos, tiene alguna Experiencia. percepción de lo que le pasa, de cómo su organismo. Sí, Creo que hay alguna cosa que me preocupa a mí de los malos médicos, es el silencio de los pacientes. Muchos, muchos pacientes preguntan y son muy demandantes y,
no muy mal demandantes por lo malo, sino demandan y quieren saber y interrogan. Y algunos que no. Entonces aguantan el síntoma, aguantan muchas de las cosas que hablábamos. Y cuando uno les habla, yo trabajo con muchos médicos, algunos excelentes, algunos que están más cerquita y otros que están menos cerquita. Y a veces cuando hablo con algunos de esos médicos que o no tienen tiempo, por diferentes razones, están menos cerquitas, veo que el paciente aguantó un montón de cosas por no pedir ayuda. Digo, y habiendo cosas para hacer. De hecho, si me lo hubiese consultado, yo tenía mucho para decirle, ¿no? Y así un montón de profesionales. Entonces, es importante que ustedes no aguanten el síntoma, que puedan decir lo que les pasa, que si tienen muchos vómitos y no se calman, no tienen que aguantarlo, hay algo más para hacer. Si, digamos, en algún momento a lo mejor el doctor le dirá, mira, no sé qué más hacer, sos más susceptible, y eso también hay que aceptarlo. Pero claro, antes de no tener mucho más para hacer, hay mucho para hacer. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, es importante que ustedes no guarden los síntomas, porque a lo mejor tienen un excelente médico que los acompaña, o un excelente equipo de salud, un excelente grupo de enfermería, que está atentos, que ustedes lo pueden llamar, o que pueden escribir un mail, no tienen que esperar a la consulta médica, ni mucho menos. Pero a lo mejor hay algunos que no tienen tanto soporte. A esos hay que exigirles para que tengan mejor soporte, y si no... Exacto. Bueno, acá hay una persona, Celeste, pregunta, ¿hay alguna recomendación especial a quien está en etapa final de quimioterapia? ¿Es normal mucha ansiedad? Cuando hablas de quimioterapia final, quiere decir que estás terminando la propuesta, digamos, de tratamiento que tu médico te dio. Se abre, Celeste, se abre otra puerta, desde mi experiencia. Vos, al principio, digamos, tenías como un cronograma que tu médico te propuso y dijo, vamos a hacer esto, esto y esto, vamos a hacer esto y esto y esto, y si esto sale bien, vamos a hacer esto y esto, y en esa parte estás, y salió bien, y estás acá. Y ahora se abre un poco algunas cosas que no son tan programables. Controles, la incertidumbre del futuro, que hay pocos seres, digamos, Dios o un Dios el que vos creas lo puede saber, o el destino, o lo que vos quieras, pero los seres humanos, digamos, podemos tener estadística, podemos tener probabilidades, podemos tener alguna cosa, pero la futurología ninguno de nuestros equipos hace. Por más que un médico te asegure muchísimas cosas, porque sea un atrevido, digo, no lo sabemos. No sabemos. ¿No? Entonces, esa incertidumbre es otra cosa a trabajar. Es otra cosa a manejar. Es algo por lo cual, si no hiciste terapia hasta ahora, sería bueno que hagas. Porque... sí, pero igual puedo agregarte algo, Mariela, sí, como paciente. Yo hace 22 años que estoy en revisión con controles cada 6 meses. Y por supuesto que cada vez que voy a recibir el resultado de esos análisis, a uno le agarra ansiedad. Pasaron 22 es años, normal. porque es normal. Y por otro lado, con el tema de las estadísticas, cuando yo me traté en el año 2000, el médico me dijo, mira, podés recaer entre el segundo y el quinto año, ¿sí? Voy por 22 sin recaer. O sea que nadie sabe que vos decís, claro, nadie te puede asegurar nada. Se sabe, digamos, se sabe poco de lo que podemos lograr en todo caso, ¿no? Digamos, hace 20 años cuando AIDS se trató, no existía la inmunoterapia, una droga dirigida. Me la dieron pero una de las primeras. Claro, pero no como ahora, ¿no? Que sabemos mucho más, claro, que hay una diversidad, que se puede estudiar muchísimo cada una de las patologías,
cada uno, digamos, porque el linfoma, para dar un ejemplo, no es uno solo, son muchos, morfológicamente van cambiando, tienen que ver con las personas individuales. Entonces, una es esa, ¿no? El futuro no lo sabemos en cuanto a lo que puede avanzar la ciencia. Y por otro lado, digamos, uno se va a hacer una mamografía y también da ansiedad, aunque uno nunca haya tenido nada antes. Claro. Entonces, es un periodo que no creo que sea fácil, que hay personas que lo transitan un poco mejor que otros, pero es de mucha ansiedad. Creo que hay que pensar en lo bueno, en lo positivo. No es que soy de una teoría de positivismo absoluto, digo, no es solo eso, pero digo, hay que pensar en todo lo que hiciste hasta ahora, de qué cosas te ayudó o te cambió esto que te ha pasado o cómo lo transitaste, y poder, digamos, pensar en que la vida es hoy, básicamente. Pero esto para todos, ojalá pudiéramos entenderlo todos. Muchas gracias, excelente presentación, brinda herramientas muy útiles para brindar educación a nuestros pacientes. Hola, soy Natalia, muchas gracias por la charla. Yo estoy pasando por otra etapa de la enfermedad medicada con exemestano, everolimus, y tengo síntomas similares a cuando realicé la quimio. Ni idea de estos medicamentos. Natalia, bueno, la verdad es que los tratamientos, no importa el título que tengan, por eso yo mencionaba algunos al principio, para entender que uno puede hacer una quimioterapia tradicional o alguna inmunoterapia o moduladores de la inmunidad, como los que veo que vos estás haciendo, y pueden provocar síntomas similares a lo que llamamos quimioterapia tradicional. ¿Por qué? Porque el objetivo de esos no van a ser de la misma intensidad, no actúan igual, pero el objetivo es moderar el crecimiento, enlentecer, controlar, disminuir, anular el crecimiento de estas células. Entonces, hay otros efectos adversos o efectos colaterales que estas medicaciones pueden traer. Los cuidados en general son los mismos, hay que a veces ver específicamente con cada droga que el médico te indica en cuanto a la farmacología, digamos, medicamentos para esos efectos adversos, pero los cuidados generales en los cuales yo, digamos, te puedo hablar son similares. ¿Alguna pregunta más? Hasta ahora no veo ninguna pregunta. ¿Nadie más quiere preguntar algo? Algunas recomendaciones generales para trabajar con el gusto y el olfato. Sí, las recomendaciones tienen que ver con esto de aumentar la salivación, de hacer buches frescos como con estos colutorios antes de comer, para que como que hagamos un flash digamos, de frescura para después captar esos alimentos. Pero sin los caramelos ácidos para fomentar la salivación, el buscar condimentos como limón, como alguna especie, que aumente un poco eso, los sabores de los alimentos, evitar la sal porque en general, digamos, a la justa medida solo ayuda, pero también es posible que a pesar de que podamos hacer estas estrategias, esto, digamos, tiene que ver con que la alteración de las células receptoras es algo que pasa por el tratamiento, ¿no? Entonces, esto es posible que, pero podemos hacer unas estrategias, el frío, un cubito de hielo, si es que no tenemos alguna medicación como el oxaliplatin, que nos puede dar alguna, que sea adversa usar hielo, es una posibilidad. Sabores como concentrados, como bien definidos, ¿no?
de los alimentos nos pueden ayudar. ¿Ya sabes lo que Frutas hacía? ácidas, sí. Hacía un té con flores de manzanilla y la ponía en la cubetera, entonces después agarraba el cubito y me lo ponía un rato en la boca, eso me calmaba mucho. A veces uno siente mucho ardor en la mucosa. Sí. Y con el gusto, sí, es un gusto metálico, que comas lo que comas, tiene todo el mismo gusto. Sí. Es horrible, pero bueno. Es verdad el té de manzanilla, el té de manzanilla es frío, digamos frío, de ponerlo un poquito frío en la heladera nos ayuda. También tibio, ¿no? No caliente, sino tibio, temperatura ambiente, digamos, puede ayudar. Sustancias con aloe vera pueden ayudar, pero no pura, porque resecan tanto la piel como las mucosas, pero hay algunas infusiones y algunas cosas tópicas de aloe vera que pueden ayudar, pero no es recomendado el aloe vera puro, como la plantita, porque produce mucha sequedad en la piel y en la mucosa. Entonces, no es que no sirve, pero sí pueden probar, hacer alguna dilución y esto, pero comercialmente se pueden encontrar algunos productos con aloe que puedan ayudar. Seguramente hay algo más, pero se me escapa ahora. Bueno, yo creo que lo importante es decir que estos efectos adversos que a todos nos joroban, eso de sentir gusto metálico y todos los demás problemas, uno lo que tiene que pensar es que gracias a esos efectos adversos nos estamos curando. Así que pensemos que, bueno, está bien, me está pasando esto, pero me estoy curando. Esa es una mirada de la optimista. Bueno, yo le digo eso a los pacientes. Digo, bueno, tenés un linfoma, tenés tratamiento. Hay otros que no tienen tratamiento. O sea, sí, demos vuelta a la página, miremos desde el otro lado. Son estrategias, a veces no a todas las personas ayuda, pero sí es una muy buena forma de ver, pero transitarlo a veces no suele, según la seriedad o la gravedad, suele ser. Natalia pregunta sobre las estrategias para mejorar los valores del hemograma. Ojalá te pudiera decir que comiendo mucha lenteja aumenta los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se fabrican, si la mayoría tiene una enfermedad hematológica, seguramente su hematólogo muy bien le explicó la fábrica de células. Bueno, la fábrica de células está en algunas partes de nuestro organismo, en general en el adulto en las crestas ilíacas, en los huesitos así de la cadera. Y lo que pasa es que si esa médula si está algo dañada, algo enferma, y por la patología altera la formación de esos blancos, entonces cuesta un poquito más. Por otro lado, también, como vos decís, debido al tratamiento, esa médula tarda en reaccionar. Tenemos que pensar algunas cuestiones que, digamos, tienen que ver con conocimiento general a lo mejor, y que es más de los profesionales, pero no sé qué edad tiene Natalia, pero cuanto más grandes nos hacemos en la vida normal, ¿no? Cuanto más grandes nos hacemos, esa fábrica fabrica menos. Entonces, más los tratamientos, más una patología que puede estar asociada ahí en la médula, no sé el caso, pero eso es algo que tu médico te puede responder. Básicamente lo que tenemos que hacer es cuidar, digamos, nuestro sistema inmune todo lo más que podamos, evitar exponerlo digamos, a un trabajo digamos, ¿no? Los controles médicos, claramente, y hay medicación que pueden aumentar los valores de los glóbulos blancos, que son los factores estimulantes de colonias, que seguramente alguno tendrá experiencia, que su médico le dio para reforzar, para levantar los glóbulos blancos, y que no estén neutropénicos o eviten la neutropenia. Todo ayuda, una buena alimentación, una buena cabeza, el ejercicio físico,
todo eso, digamos, mantener la creatividad, o sea, todo lo que somos nos ayuda a tener un mejor sistema inmune, ¿sí? Pero hay algunas cuestiones que son como más profundas, que pueden hacer la cosa un poquito más complicada. ¿Mm? No sé el caso específico, pero puede ser que a lo mejor tarde. Hay personas más jóvenes, que no tiene que ver con esto que yo decía de la edad, que son jóvenes y demás y les cuesta, ¿sí? Aumentar o recuperar. Y esto tiene que ver con que somos, viste, como muy individuales, y hay personas con mucha más facilidad y que se recuperan rápidamente de los tratamientos, y ese mismo tratamiento, la misma patología en otro paciente, la cosa se le hace un poquito más difícil. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. Así que bueno, sinceramente espero que humildemente que haya servido para cada uno las necesidades que tenía, digamos, y pensando que es una charla, me gustaría que ninguno se vaya con una idea muy diferente a mi propósito. Esto tiene que ver con diferentes grados, a no todos les pasa lo mismo, son las cosas generales que podrían pasar, y que hay personas que no tienen ni mínimas cositas de estas y los llevan súper bien, y otras que tienen un poco más, y que hacen todo lo posible también para sobrellevarlo de la mejor manera, ¿no? Así que bueno, nada, esto, ese título de información, si tienen comunicación con AID, y si alguno necesita algo específico, alguna cosa, ella yo te derivo. me lo puede comunicar, o sea, estoy abierta, aunque no sean pacientes míos, o sea, donde yo trabajo, pero si creen que puedo ayudarlos o alguna cosa, no tengo ningún problema de poder colaborarles desde el Linfoma. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que excelente, cada charla mejor que la otra. Vos porque me querés mucho. No, excelente, no, excelente. Yo les digo que hay una persona que preguntó, tenemos un canal de YouTube y hay 2 charlas tuyas de años anteriores. Pero deben ser parecidas. No, No cambié. este me parece que te fuiste más todavía. No, estamos Estoy más muy buenos. vieja. No, aclaraste mucho más temas. Estás muy bueno, muy bueno. Te agradecemos un montón, Bueno, Mariela. Y bueno, pues hasta la próxima charla. cómo no, cuando quieran. Bueno, Les muchas mando un cariños. abrazo a todos y bueno, el mejor de los éxitos que es tener una buena vida. Y eso no siempre tiene que ver con los años que vivamos. Una buena Exactamente. vida es otra cosa. Y me parece que ahí deberíamos trabajar Todos. todos los seres humanos. Así que un abrazo muy grande y que pasen lindo. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Gracias, Mariela.